gracias. Les doy la bienvenida al cuarto foro Congreso Ciudades, una iniciativa impulsada por Holística en alianza con el Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe, CAF. Y no podemos dejar de agradecer y resaltar, por supuesto, el esencial respaldo del Senado de la República. Antes de continuar, los animo a seguirnos en nuestras plataformas digitales, Twitter, Instagram, YouTube, y allí podrán visualizar y opinar y compartir los contenidos relacionados a estas actividades de Congreso Ciudades. Hoy día nos acompañan en la sala de comisiones 1 del ex Congreso en Santiago, don Juan Sabaj, arquitecto, don Patricio Vallespín, gobernador de la región de los Lagos. Nos acompaña digitalmente doña Carolina Muñoz, alcaldesa de Gualañé, que no nos acompaña presencialmente por la emergencia climática. Doña Valeria Contreras, que nos acompaña digitalmente, ella es vocera del Macrocampamento de la Constancia, y nos acompaña de Antofagasta, y nos acompaña doña Ana Sugrans, arquitecta, doctora en urbanismo, líder de Housing and Land Rights de Network y presidenta del Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile. Bienvenidos. En el siguiente foro, que se dará el próximo jueves 14 de septiembre, contaremos con la presencia de doña Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, don Ricardo Aboguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, John McDonald, galardonada como el último Premio Nacional de Urbanismo, primera mujer en recibirlo y que nos acompaña aquí presencialmente, y don José Ramón Ugarte, expresidente del Colegio de Arquitectos. Acerca de estos foros, nos encontramos todos los jueves de agosto, septiembre y octubre de 11 a 13 horas en un espacio que busca forjar un diálogo entre distintas esferas de la sociedad, organizaciones sociales y empresariales, líderes políticos y destacados académicos. El escenario no podría ser más pertinente, una sede política donde se toman las decisiones clave para el bienestar de nuestras ciudades. Los nuevos desafíos de la vida urbana, todos los conocemos. Más del 90% de nuestra población vive en ciudades, espacios que se convierten en epicentros de innovación, cultura y desarrollo, pero también que enfrenta desafíos como inseguridad, impacto climático, calidad de espacio público, entre muchos otros. Para enfrentar estos desafíos y aprovechar las oportunidades, es crucial que la política desarrolle una auténtica conciencia urbana, comprendiendo que las decisiones tomadas tienen un impacto directo en la vida de millones de chilenos. Congreso Ciudades surge como una respuesta a esta necesidad para facilitar un diálogo multisectorial. Promovemos una comprensión holística profunda de los retos y potenciales de la vida urbana. Buscamos la voz de todos los actores relevantes, desde el ciudadano común hasta el empresario, desde dirigentes sociales hasta académicos, que se escuchen y resuenen en las decisiones de la política. La pregunta central de cada foro, que ha sido la misma de estos 10 foros, es, de alguna manera, ¿cómo puede la política, con una genuina conciencia urbana, responder de manera efectiva a los desafíos actuales de nuestras ciudades? Este es nuestro llamado, construir una visión compartida y colectiva de nuestras ciudades, entendiendo que su evolución afecta no solamente el presente, sino el futuro. Congreso Ciudades, con el apoyo del Banco de Desarrollo América Latina, CAF, y el compromiso del Senado, los invita a dialogar y a compartir distintas perspectivas buscando visiones conjuntas. Cada expositor, de los que están acá, dispondrán de 10 minutos para su intervención y posteriormente ofreceremos un espacio de diálogo donde pueden interactuar entre ustedes y con las personas que están presentes y asistiendo en el Zoom. Así que los dejo abiertos y voy a iniciar dando la palabra al profesor don Juan Sabaj. Por favor, adelante. Bueno, buenos días a todos. La verdad, la cosa es que el tema es apasionante y la pregunta es absolutamente al callo para lo que está ocurriendo hoy día. Hay que entender que este es un tema que la primera pregunta es que, perdón, ¿a quién le interesan las ciudades? Porque es un tema que, digamos que lo vivimos los chilenos día a día, pero partiendo porque el concepto de ciudad no está ni siquiera en la Constitución Política desde el año 1821. Asistimos recién a la inauguración de un libro de José Ramón Ugarte, que va a estar aquí unos días más, en que él les de esa tesis. Y la verdad, la cosa es que nunca en la historia de Chile ha estado, excepto el año 1821, el concepto de ciudad dentro de la Constitución, ni siquiera dentro del orden político administrativo, no existe como concepto.
Y resulta que, quiero adelantarme con la respuesta, por si acaso me falta el tiempo, es que yo he llegado a la conclusión que las ciudades hay que asumirlas, que las ciudades y el territorio son un hecho político. Y como son un hecho político, es un tema país y de políticas públicas. Nunca lo ha sido. Siempre las respuestas que se han dado en materia que nos agobian a nosotros en la ciudad son respuestas sectoriales, ya sea desde la infraestructura, desde el tema, por ejemplo, hoy día que nos ha caído en la cara a todos, que es la crisis tremenda de la vivienda social que hay cuando toda la prensa más los chilenos complacientes pensamos que se estaba resolviendo el tema de la vivienda, nos cae en la cara con un déficit que la verdad es casi histórico de las mismas 600 y tantas mil viviendas que vengo yendo yo, que me recibí en la escuela hace casi ya 50 años. Y entonces, nuevamente tomado como un problema de una carencia. Cuando viene un terremoto, cuando viene una inundación, como nos ocurre, en Chile se resuelven desde el punto de vista sectorial, se refuerzan los refuerzos de los ríos, en fin, pero no hay una política nacional en relación, ni una política pública en relación a la vivienda, o materias, digamos, que son el caso de la ciudad. El tema nuestro de la ciudad hay que entender de que, ¿por qué decimos que es un hecho político? Porque cualquier decisión que toma el Estado afecta a las ciudades. Cualquier decisión de los ciudadanos afecta a la política. El solo 18 de octubre de alguna forma lo refleja. ¿Dónde protestan los ciudadanos? En un lugar de memoria, que es de memoria colectiva, que es efectivamente la Plaza Italia. En ese lugar los chilenos espontáneamente se concentran en expresar lo que ellos piensan. Y en ese lugar sufre también las consecuencias de esa rabia contenida y de esas angustias y miedos contenidos a través de la destrucción. También refleja, cuando se produce la destrucción, al principio yo muy arquitecto, me horroricé con las quemas y me horroricé con la destrucción del patrimonio. Y hasta que me cae la teja, para decirlo en chileno, y me baja la reflexión de decir, oye, en realidad, ¿qué hemos hecho nosotros que los ciudadanos no queremos el lugar donde vivimos? Hay un desarraigo que se produjo ahí entre el espacio físico habitado y las demandas de nuestras ciudadanas. Por lo tanto, ahí hay una contradicción que la misma ciudad lo refleja. Entonces, cualquier hecho, y es un poco la tesis, por eso lo quise responder al final, de que en definitiva esa es la respuesta. O sea, que si le preguntan qué es lo que le podemos pedir a los políticos, es pensar que las ciudades y el territorio, están absolutamente, y por supuesto los habitantes, son un hecho que amerita un tema país. ¿Cómo conciliamos el desarrollo? Ahí hablamos, cuando se refiere a patrimonio, se refiere a la memoria colectiva. O sea, dentro de las ciudades, un concepto clave, hay dos conceptos que son clave en la ciudad. Por supuesto, el lugar. Cada hecho que ocurre en un lugar no es igual a que ocurre un poco más allá. Eso hace diferentes los temas de ciudad de cualquier otro de los temas. Y en lo que se refiere al patrimonio, porque la memoria es un patrimonio, que es lo que nosotros de alguna forma hemos construido en nuestro imaginario de cómo entendemos nuestra vida en comunidad. Y por lo tanto las propuestas siempre tienen que ser sobre algún proyecto ciudadano, pueden ser propuestas localizadas. Hay que sumar todos los esfuerzos. Y en ese sentido, cuando uno evalúa lo que está ocurriendo, cuáles son los elementos que nosotros nos regulan en nuestra vida ciudad, son los planos reguladores, pero el plan regulador es una regla que aparece en una norma, esa norma tiene su origen en una ley, que es del año 1929, 1928, cuando se creó la Ley General de Urbanismo y Construcción, con muy pocas modificaciones coincidentemente en gobiernos dictatoriales. Caso Pinochet hay un cambio y los otros dos son gobiernos autoritarios, los dos gobiernos de Ibáñez. Son las únicas modificaciones importantes de la Ley General de Urbanismo y Construcción y nunca así ha podido ser abordada por la cantidad de intereses que toca. Esto significa que y eso crea una metodología de planes reguladores, que la primera consecuencia que tiene es que todos los que hemos estado detrás de esto demoran muchísimos años en conciliarse, porque lo que hace es tratar de poner en un manual cosas que no están en un manual, que son los sentimientos colectivos. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de esto. Lo que nosotros entendemos de esto es que tiene que ser una inclusión dentro de un modelo conceptual. O sea, no puede regularse una ciudad, un ente vivo y cambiante permanentemente con reglas escritas, sino que solamente, digamos, la misma aspiración que se ha tenido lamentablemente con poco éxito en la Constitución, de lo que se pide clamor de la ciudadanía, es fijar
algunas normas generales de comportamiento y de algunos acuerdos, y después estarán las leyes para definir lo que hay que hacer. Y se caen ahí en poner algunas excentricidades, que cada uno tiene la suya de reclamo, pero al final un plan regulador, la sola palabra regulador ya es un concepto que a nuestro juicio está obsoleto. Lo que decíamos recién, nosotros entendemos que la autoridad, el rol que le corresponde es construir un liderazgo. Y construir un liderazgo tiene que ser incapaz de entender cuáles son las emociones compartidas que se tienen, qué es lo que la gente pide, qué es lo que la gente siente, qué es lo que nosotros podemos tener en común. Esos son los elementos. Hay que entender siempre que la ciudad al final es donde nos reunimos los humanos, donde nos reunimos y compartimos y creamos en torno a eso alguna idea. Hay que entender que el primer capital que tiene Chile es la gente, segundo es el territorio y al final lo construido. ¿Por qué lo construido? Por su relación con la memoria. Todos los chilenos cuando viajamos uno siempre se acuerda de la cordillera, se acuerda de Plaza Italia, se acuerda del centro de Santiago, la gente de región es la misma cosa, siempre hay algo que tiene en su cabeza. Y entender que las ciudades no son estáticas y los planos regulares tienen que ser capaces de coger las presiones de cambio que no son capaces en este minuto. Y nuestros sistemas lo que requieren son sistemas modernos, los cuales entender que es una ciudad viva que requiere la integración. No puede ser estático, eso es lo que nos recién. Lo que nosotros planteamos es que el concepto plan regulador hay que cambiarlo a un plan direccional con una función orientadora, ordenadora y coordinación. Y lo más importante son la participación. No pasar por alto el objetivo final, son para quienes las ciudades son para quienes las habitan. ¿Eso qué implica? De que la participación es lo único que hoy día valida cualquier decisión política que se tiene. Sobre eso podemos hablar mucho rato, pero yo creo que es un tema que ya está ganado. Y la idea es que planifique la totalidad, digamos, no solamente la totalidad de la ciudad, porque no reconoce justamente los lugares de memoria que son importantes, sino que en grandes temas y en propuestas que despierten potencialidades de otros. Lo que hace un distinto un país es el carácter, la cultura compartida, y en la cultura compartida, que es la historia de las experiencias colectivas, son justamente lo que nos relaciona a nosotros con el espacio de todo, que es el espacio público, que es un elemento importantísimo. Nosotros entendemos de que cuando decimos que el futuro se construye sobre la base del patrimonio del espacio público, lo que estamos diciendo es en la memoria y el espacio público, que es el depositario de memoria, lo que genera nuestras fidelidades, y es la esencia de la vida. Y por lo tanto, digamos, los planos y propuestas hasta ahora, que lo dije hace un rato, Transantiago, la autopista, una regidora, no tienen visión sistémica integral, no resuelven los problemas. Entendemos nosotros que todos los problemas que ocurren en la ciudad, que es la vivienda social, el espacio público, el equipamiento, la organización social, el equilibrio urbano, la equidad, la integración, la continuidad de barrio, todos los temas que a los urbanistas les encanta, al final son un solo tema. Y eso hay que entenderlo para poder generar alguna acción de cambio. Y hay que entender de que las ciudades, ¿cuándo se deterioran? Que es un poco la pregunta que me hice cuando miré el lado feo de octubre, es que cuando al final uno llega a la conclusión es que se perdió la identidad ciudadana, o sea, esa identidad que tiene uno como ciudadano frente al lugar donde uno vive. Cuando se rompe el lazo entre la memoria y lo construido, cuando se pierde entre los habitantes y se olvida lo común, cuando se pierde el acceso y equidad frente a los bienes públicos. Y finalmente, la ciudad y un territorio es un tema país de política pública. O sea, más allá de las capacidades de gobierno, y eso quiero aclarar, que no hay ni una sola posibilidad de resolver ni los temas de vivienda, ni los temas de urbanismo, ni los temas de infraestructura en gobiernos de 4 años. Menos los gobiernos nuestros, que con la teoría del péndulo que estamos hoy día, la posibilidad, digamos, las opciones de una continuidad en una política pública es imposible. Pero hay que entenderlo. ¿Y por qué puse 30 años? Porque es no menos de 30 años. Si uno quiere resolver el tema de la vivienda social, miremos a 30 años. A 30 años, ¿qué va a pasar? Porque uno puede resolverlo y de hecho, y yo creo que de ahí vinieron parte de las falsas alegrías que ocurrieron hace unos años atrás, cuando en un momento se hablaba que Chile iba para atrás en la pobreza, que faltaban poquitos años, que el tema de la vivienda social estaba resuelto, que quedaban muy poquitas casas, etcétera, etcétera. Algunas de las instituciones que son del mundo civil,
que estaban preocupados en el tema de la vivienda. Yo era director de Techo para Chile en ese minuto. Decidieron internacionalizarse para llevar la experiencia chilena a otros lados. Además, encima nos pusimos todos cachetones. Y de repente, a la vuelta de 3 años, nos descubrimos que el problema es imposible resolver. Lamentablemente estamos haciendo lo mismo. Lo mismo que se hizo en la época, cuando vino la época de la dictadura, que se generaron las políticas de desarrollo y vivienda social sobre la base de transformarlo de una mirada económica, una mirada técnica, y se generaron poderes compradores de parte del Estado. Ya. En fin. Y sin embargo, ese tema se resuelve así. Lo que nosotros entendemos, que hay que entender que la ciudad es el lugar donde transcurre la vida del hombre, como comunidad, como ciudadano, toda acción política frente a la ciudad, que es la tesis, ¿no es cierto? Y el tema de la ciudad tiene que ser un tema de calidad que hay que mejorarlo a través de sus elementos. Voy a irme rápidamente, por eso que partí por el final, porque sabía que me iba a pasar esto. Bueno, en definitiva, las demandas son buenas autoridades y lo voy a adelantar, ya no tenemos mucho tiempo, pero básicamente el tema de los países, perdón, el tema de las políticas públicas no nace de la autoridad central. La autoridad central convoca. Pero luego, hoy día no hay ninguna posibilidad de desarrollar la ciudad adecuadamente si no se maneja desde las propias ciudades, o sea, de las propias comunas, de los propios territorios. Felizmente tenemos hoy día incipientemente, que yo creo que bastante, con mucho al debe todavía porque no tienen poder, que son los gobernadores, pero un país que tiene que organizarse a partir de los pueblos, de las ciudades, de los territorios, como la tesis de José Ramón la va a plantear él, desde un territorio que tenga alguna identidad geográfica, que es lo que genera la memoria y el sentido de pertenencia, y desde ahí generar las políticas públicas para todo el país. Gracias. Alexia, a través de Internet, en las distintas formas de participación que hemos abierto en Congreso de Ciudades, plantea una petición. Nos dice, queremos que el Senado tome nuestra propuesta. ¿Cómo saber si van a recibir nuestra propuesta? Ella ha hecho un planteamiento en diferentes oportunidades en que ha insistido en participar. Bueno, la respuesta es para ella y para todos los demás. Por eso hemos hecho, desde Polística, esta actividad que se llama Congreso Ciudades, para que ustedes tengan la posibilidad, desde la academia o desde las organizaciones sociales, interpelar a la política, plantearle a cualquiera de las autoridades políticas, a cualquiera de los poderes del Estado o poderes locales, a las gobernaciones, a las alcaldías, o en este caso lo que plantea Alexia, al Senado. Pero no somos nosotros, Congreso Ciudades, los que estamos en la obligación de darles esa respuesta. Lo que somos nosotros es una plataforma, no en el sentido digital, sino en el sentido escénico, donde los invitamos a que estén presentes aquí. Las organizaciones como la de Alexia, en relación a temas de bosque, a temas ambientales, los académicos y también los políticos. Los políticos tienen acceso a tal punto que el Senado ha acogido este proyecto Congreso Ciudades, como fue explicado por Juan Sebastián, nos acoge aquí y en sede política nosotros desarrollamos el espacio para que ustedes puedan hacer sus planteamientos. Cada espacio político, cada organismo político se encargará de dar esa respuesta. No la vamos a dar nosotros. Y aquí queda planteada. Y el desafío es que las distintas personas, instituciones de la política recojan planteamientos como los que está haciendo Alexia, que se refiere al proyecto que ya insistió desde su fundación Bosque Andino. Solo para terminar en esta primera información de las participaciones, quiero decirle que se encuentra con nosotros la exdirectora ejecutiva del Plan Red, Rosario Walker, Alexia Caramanos, de Fundación Bosque Andino, Claudio Parra, de Nómade Consultores, Marta Hernández, de la UNIAC, Alena Collado, directora de Desarrollo de la Fundación Mi Parque,
comités de allegados, como distintos comités de vivienda que están constantemente participando con nosotros. En este caso es Iris Ayala, del Despertar Renace de Maipú, Juan Carlos Ursúa, Félix de Amesti, profesor Félix de Amesti, bueno, entre los académicos destacados que hemos convocado e invitado, Jonás Figueroa, Defendamos la Ciudad, Pablo Trivelli, que es coordinador, no tengo aquí el título, pero es el coordinador interministerial en materia de vivienda y urbanismo, Jorge Cisterna, Defendamos la Ciudad, Cristian Curiani, y distintas personas que no los voy a nombrar a todos, y les señalo algunos de los que están en este momento participando. Junto a estas personas, además de las personas de comités de vivienda que están participando digitalmente, tenemos dos personas invitadas que han sido ya mencionadas y que vamos a escuchar sus palabras. Gracias. Muchas gracias. Voy a proceder entonces a darle la palabra a doña Carolina Muñoz, que por una emergencia climática no puede asistir presencialmente. Por favor, para que puedan compartir pantalla, alcaldesa de Gualañé. ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, escuchamos escuchan? fuerte y claro. Sí, están las dos cámaras, la de Escucho el usted audio bien. y la... ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Buenos días. Yo no los escuchaba. Buenos días, ¿ahora sí? Sí, adelante, alcaldesa. Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Voy a partir, me presento. Mi nombre es Carolina Muñoz, alcaldesa de la comuna de Gualañé. Estaba hoy día invitada para poder comparecer presencialmente, pero no pude porque nosotros estamos con una emergencia climática activada para este fin de semana y teníamos una reunión de COVID. Pero quiero contarles más o menos la experiencia de la comuna de Gualañé. Vamos a partir esta presentación haciendo una división de lo que quiero comentarles. Primero comentarles cuál era nuestra situación antes de la emergencia climática y después de la emergencia climática, porque Gualañé, para los que no los conocen, es una comuna de la provincia de Curicó que está ubicada en la zona costa. Nosotros somos vecinos y colindantes de la comuna de Licantén y en la reciente emergencia climática nos vimos afectados por la inundación del río Mataquito que nos afectó en el mes de junio y hace una semana atrás en el mes de agosto. Vamos a partir contando que nosotros en la comuna de Gualañé tenemos un déficit habitacional que hoy día nos afecta, puesto que nosotros acá en la comuna de Gualañé hace aproximadamente 12 años tenemos grupos habitacionales que no han podido concretar viviendas en esta comuna. ¿Por qué? Porque tenemos grupos que están hace 12 o 13 años. Por ejemplo, acá en la comuna tenemos 5 grupos habitacionales, entre ellos tenemos una sumatoria de más de 300 familias que hoy día tienen un déficit habitacional y que no hemos podido cubrir por una serie de problemas que tenemos en la comuna de Gualañé. Por ejemplo, hoy día la comuna de Gualañé tiene una superficie en kilómetros de 629 kilómetros y una población de más de 10.000 habitantes. Tenemos un 47,81% que corresponde a la población rural y el 52% corresponde a población urbana. Hoy día, ¿qué es lo que nos pasa a nivel comunal? Estos comités habitacionales nosotros no teníamos terrenos disponibles para poder construir viviendas acá en la comuna. Segundo, no tenemos plan regulador. O sea, hoy día no tenemos instrumentos de planificación aprobados que nos permitan poder proyectar nuestra comuna en el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viviendo un efecto bien particular. Hoy día muchas personas que viven en las grandes ciudades se están trasladando a vivir a ciudades como la nuestra, la comuna de Gualañé. ¿Por qué? Porque obviamente están escapando de los centros urbanos mayores para irse a vivir a lugares más tranquilos. Pero ¿cuál es el problema que hoy día tenemos? Que nuestra comuna, en su parte, en su extensión, tiene mucha ruralidad. ¿Y qué es lo que hoy día nos está pasando? Que tenemos lugares donde se ha llegado a establecer una población importante que no tienen servicios básicos, no existe agua potable, no existe energía eléctrica, tenemos problemas de conexión vial. Y hoy día, ¿cuál es la problemática que estamos teniendo?
Una, que estamos recibiendo una avalancha de gente que se está trasladando de las ciudades a los campos, pero que hoy día llegan a construir, por ejemplo, en grandes loteos, viviendas que hoy día no tienen permiso de edificación, que al municipio no se le avisa dónde se va a construir, que se hacen intervenciones que ha quedado de manifiesto hoy día, producto de la emergencia climática catastrófica que tuvimos hace una semana, que eso es un problema que después llega a las municipalidades. Y haciendo cuenta que nosotros como municipalidad tenemos un presupuesto anual para cubrir nuestras necesidades de cerca de los 8.500 millones de pesos. Hoy día estamos viviendo en una comuna donde estamos teniendo problemas, por ejemplo, de inundaciones por el río Mataquito, estamos teniendo problemas de inundaciones por esteros y por alzas de canales, donde nuestra afectación obviamente son en diferentes puntos. Hoy día, ¿qué hacemos para poder cubrir esta necesidad habitacional que hoy día nosotros tenemos? Hablo de más de 350 familias que están aquí en el sector urbano de la comuna de Gualañé, donde hoy día viven cerca de 4.500 personas. Hoy día la problemática ha sido constante. Nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, estamos trabajando para que se pueda ver la necesidad de adquirir un terreno para desarrollar proyectos habitacionales, cuestión que nos ha costado mucho. Las empresas hoy día no se interesan por venir a trabajar a comunas como la nuestra, una comuna que si miramos la necesidad habitacional, ustedes podrían pensar, son 350 familias, pero si lo llevamos a un porcentaje de cuánto es nuestra población, es muy importante. Y lamentablemente la mayor inversión en viviendas y en habitación se van a las grandes ciudades, de donde la gente hoy día se está trasladando a vivir a los lugares como los nuestros. Hoy día nosotros teníamos algunos problemas de topografía, de accesibilidad, de factibilidades técnicas. ¿Cuál es la proximidad de los servicios básicos? Y la posibilidad también de expansión que hoy día tiene la comuna de Gualañé, que es una posibilidad que estamos cierta y real y que hoy día con lo que ha pasado este último tiempo va a ser un requerimiento constante de habitación acá en la comuna de Gualañé. ¿Por qué? Ustedes saben que hace unos días vivimos una tragedia tremenda con la inundación que nos afectó como comuna y a varias comunas de la región del Maule, incluida nuestra vecina comuna de Licancel, donde toda la zona urbana de la comuna de Gualañé está bajo el agua. Lo más probable es que se va a producir también un desplazamiento de población que va a buscar lugares que puedan ser más seguros, ya sea por esta catástrofe o por otra. Y hoy día nosotros, por ejemplo, la comuna de Gualañé, tenemos este déficit habitacional que venía desde antes de esta tragedia y hoy día también estamos teniendo requerimientos de nuestros propios vecinos que quieren vivir en zonas más seguras. Nosotros tenemos zonas seguras, pero tenemos falta de instrumentos de planificación territorial. Y es ahí donde quiero detenerme un poco, porque muchas veces tenemos que entrar a justificar que la gente de los sectores rurales también tiene necesidad de una vivienda propia. Tenemos muchos allegados, tenemos mucha gente que vive en condición de vulnerabilidad muy alta. O sea, hoy día es impensado que, por ejemplo, nosotros tengamos vecinos viviendo en Mediaguas. Estamos hablando de viviendas de 3x2, donde hoy día viven en condición de vulnerabilidad muy alta y nosotros como municipios tratamos de entregarles todas las herramientas para que ellos puedan mejorarla, pero en condiciones muy precarias, donde no tienen servicios básicos, luz, agua, donde tenemos que proveerles agua potable con camiones aljibe. Les pongo en contexto, la comuna de Gualañé tiene un camión aljibe donde tenemos que cubrir la zona rural, donde hemos tenido problemas muy serios. Y aquí voy a pasar a otro problema que hemos tenido este último tiempo. Hace unas semanas atrás, nosotros en junio y en agosto del presente año, tuvimos una emergencia climática que inundó más de 2.700 hectáreas de terrenos cultivables y además se afectaron viviendas del borde del río Mataquito que hoy día inclusive todavía las tenemos bajo el agua y que se destruyeron. Hoy día tenemos que, hace un par de semanas, nosotros volvimos a la edad de la prehistoria con nuestros servicios básicos. La comuna de Gualañé estuvo 5 días, 6 días sin agua potable. Estuvo 5 días sin electricidad en algunos sectores, incluso hasta el día de ayer teníamos problemas de energía en los sectores rurales. Estuvimos sin conexión vial por ninguno de los puntos de acceso a la comuna y estuvimos sin conexión vía telefónica para poder comunicarnos
con el resto del país, o incluso no nos podíamos comunicar aquí adentro de la comuna de Gualañé. Estos problemas muchas veces en las ciudades y en las grandes ciudades no se visibilizan porque obviamente son problemas que se dan solución rápida. Nosotros hace unos días estuvimos 5 días sin agua potable, abasteciendo a nuestra comunidad con camiones aljibe que dispuso la empresa. Los pozos de agua potable de la comuna de Gualañé están en zona inundable. En menos de 60 días se han inundado 2 veces. Tenemos ya una proyección que vamos a tener problemas probablemente este fin de semana porque nuestros suelos están saturados de agua. Entonces tenemos que ya ir proyectando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la infraestructura crítica? ¿Los pozos de agua son infraestructura crítica? Claro que lo son. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad que en 5 o 6 días no tiene agua potable. Que le sumamos que en los sectores rurales, donde tenemos que entregar agua con camión aljibe, se le contaminaron los pozos de agua potable por la crecida de los esteros. Tenemos la dificultad también que tenemos que entregar agua con abastecimiento en diferentes lugares y obviamente la comunidad siempre nos está exigiendo que podamos llegar prontamente. ¿Cómo podemos desarrollar? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué puede hacer el Estado para que comunas como la nuestra, de más de 10.000 habitantes, pueda tener acceso a servicios básicos que son necesarios ante una catástrofe? ¿Qué podemos hacer para que los instrumentos de planificación nos permitan proyectar una comuna que está en crecimiento, pero sabiendo que tenemos dificultades con servicios básicos? Siempre nos preguntamos cómo vamos a enfrentar de aquí en adelante la necesidad que hoy día tenemos de generar estudios en toda nuestra cuenca, estudios para proyectar una ciudad conforme a los tiempos actuales. Pero aquí obviamente estamos hablando de inversiones mayores, inversión que tiene que hacer el Estado, considerando que aquí no tenemos gente de primera o segunda categoría. La gente que vive en el sector rural de Quilico, de Los Sauces, de Espinalillo, de Alto de Cahones, que queda habitualmente sin conexión eléctrica, sin acceso, también son importantes. Entonces, ¿cómo podemos proyectar que nuestra ruralidad, que está recibiendo la gente de la ciudad, pueda seguir creciendo, pero que también se puede hacer de forma ordenada, armónica, sabiendo las dificultades que podemos tener en el futuro? Hoy día lo que nosotros claramente necesitamos, por ejemplo, quedó en evidencia hace unos días un problema básico. Nos empezamos a inundar por las viviendas acá en el sector urbano porque las alcantarillas empezaron a ceder. Nosotros ya planteamos la necesidad de hacer estudios para crear planes maestros, por ejemplo, de evacuación de aguas lluvias. Pero la primera respuesta que recibimos, esos planes están pensados para ciudades que tienen más de 70.000 habitantes. Chuta, nosotros tenemos 10.250. O sea, nosotros nos tendríamos que inundar siempre porque no se ha pensado que hay estudios que tienen que mejorar la forma en que se están estableciendo ciudades que tengan de menos de 70.000 habitantes, por ejemplo. Esa es una problemática que quedó en evidencia hace una semana atrás. Yo quiero compartirle en esta presentación un pequeño video que vamos a compartir para que ustedes puedan ver cuál es la situación que generó la comuna de Gualañé, para que ustedes puedan visualizar. Esas son imágenes de las reuniones que nosotros hemos realizado con todos nuestros comités de vivienda, que ustedes ven familias enteras en torno a la vivienda propia. Llevamos más de 12 años en algunos casos esperando y que esperamos que se pueda seguir trabajando con los programas de emergencia habitacional, que son muy importantes y que esperamos que se puedan concretar, porque nosotros éramos una de las comunas que estábamos trabajando para eso, porque el sueño de la casa propia existe. Ahí ustedes están viendo unas imágenes cómo se inundaron nuestras viviendas en la comuna de Gualañé. Gente vulnerable, gente que perdió en sus casos todos sus enseres. Y ahí ustedes pueden ver un sector donde definitivamente las viviendas fueron arrasadas por el río Mataquito. ¿Cómo podemos, esas personas que sabemos ya son zonas inundables, que vamos a tener que hacer estudios, dónde las trasladamos? ¿Cómo vamos a asumir de aquí en adelante ante una emergencia? ¿Qué hacemos con la habitación? ¿Cómo podemos mejorar estos espacios? Yo creo que hoy día tenemos un tremendo desafío, ya sea a nivel municipal, ya sea como Estado, de poder también visualizar las realidades que tienen las comunas pequeñas, las comunas rurales, las comunas que tienen muchas dificultades y muchas veces
pasan desapercibidas porque obviamente no se nota la afectación que puedan tener. Hoy día tenemos una necesidad habitacional, la tenemos. El Estado está preparado para cubrir aquellas comunas que son pequeñas, pero que en porcentaje tienen mucha necesidad de vivienda. Esperamos que sí, porque obviamente los vecinos están esperando poder concretar el sueño de su casa propia. Y también cómo vamos generando una proyección en el futuro para que nuestras pequeñas comunas van creciendo, pero puedan crecer de forma ordenada, con instrumentos de planificación que nos permitan, por ejemplo, que estas viviendas se puedan trasladar a sectores que sean seguros. Hoy día ya el río Mataquito se nos vino encima, y ahí necesitamos obviamente del Estado para hacer estudios, para apoyar a los municipios también, porque obviamente lo que nos interesa no es que esto nos pase todos los días. Hoy día ya nos ha pasado más de 2 veces en menos de 60 días y nos va a seguir pasando probablemente, y ahí necesitamos herramientas sólidas que nos permitan planificar una continuidad de la vida, pero con el apoyo del Estado, el apoyo de las organizaciones. ¿Para qué? Para que tengamos una buena planificación y las comunas como las nuestras puedan seguir viviendo del campo, puedan seguir siguiendo siendo comunas rurales, pero contando con los servicios básicos que son muy necesarios hoy día. Nosotros tenemos un sector rural en el sector de los Coipos que lleva desde la emergencia, ya han pasado más de 7 días, todavía están sin conexión telefónica. Y hoy día, en los tiempos que estamos, sin conexión vial, es terrible. Así que agradecidos de la oportunidad de poder contar nuestra experiencia como comuna de Gualañé. Espero que estos pequeños insumos sirvan para que se pueda visualizar la realidad de comunas pequeñas como la nuestra, comunas rurales, que si esta es la realidad de la comuna de Gualañé, pero probablemente refleja la realidad de muchas comunas del país que están en las mismas condiciones. Así que muchas gracias por la oportunidad y agradecida de formar parte de este panel para poder contar una realidad que tenemos hoy día como comuna. No escucho nada, Ian. Muchas gracias. Vamos a tener un minuto en que se desconecte una cámara, un audio y empiece el otro. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación de la alcaldesa. Sabemos que hace un esfuerzo y agradecemos mucho que nos cuente lo que está viviendo. ¿Tenemos algunos comentarios? Por favor. Yo quisiera hacerles presente a todos los que están en línea que si quieren ser invitados a asistir en el pequeño grupo que tenemos presencial aquí en el Senado, pueden contactarse con coordinación@congresociudades.cl. Repito, si quieren asistir presencialmente aquí en el Senado, coordinación@congresociudades.cl. Tiene que hacerse así porque, como le hemos pedido al Senado que acoja esta actividad en su dependencia, hay un protocolo previo, de manera que no basta que ustedes estén inscritos en el formulario por el cual acceden a Zoom, sino que tienen que hacer la petición expresa que quieren asistir presencialmente. Es así que están aquí con nosotros Alberto Teixidó, consejero CPI, Universidad de Chile, Gastón Vega Buchicardi, nuestra destacada arquitecta Joan McDonald, son quienes están aquí presenciales, acompañándonos hoy día. Juan Luis Ramírez Rivero, bienvenido decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, UNIAC. Alan Castro, presidente de la Fundación FEMAN. Henry Bauer, Innovación Ciudadana de la Municipalidad de Independencia. La presidenta del Colegio de Arquitectos de Chile, Beatriz Buchicardi, está aquí con nosotros. Le agradecemos además que nos ha mandado 2 observaciones por escrito, diciéndonos aquí en esta reunión, muchas gracias, presidenta, que debería, dice, mantenerse en el largo plazo esta iniciativa Congreso Ciudades. Está en nuestro objetivo
y es así como estamos preparando Congreso Ciudades 2024. Y en segundo lugar dice que nos invita a que vayamos al Colegio de Arquitectos a conversar con ellos sobre los resultados de estas jornadas cuando terminen. Paula Seguiel, académica de la Universidad Central, también está aquí con nosotros. Bienvenida, Paula. Andrés Pascal Bocir, de la Corporación Municipal Innova de Recoleta. Jenny González, del Comité de Vivienda Digna. Rodrigo Ávila, otro comité de vivienda, Vivienda Digna, el Frente Popular, su presidente, don Rodrigo Ávila. Para no alargar esto, las preguntas podemos expresarlas en otro momento. Hay algunas preguntas para los panelistas y la leería más adelante. Muchas gracias. Entonces, ofrezco la palabra a don Patricio Vallespín, gobernador de la región de los Lagos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, ponga la presentación. Un gusto participar de esta Gobernador, actividad. ¿lo invito a ponerse de pie si prefiere o...? No, prefiero que no. Bueno. Usted lo va pasando. Agradecer la invitación. Es difícil negarse a una petición de Patricio Ávila, gran amigo, hemos estado siempre en la causa justa, digamos. Yo creo que es muy importante estar con este panel de connotados presentes acá, más los que están planteando sus miradas. Creo que es súper importante en un tema, como decía muy bien Juan, que quizás no ha estado todo lo presente que debería estar en la política pública global, a pesar de que ser un tema que, como todos sabemos, la ciudad es como un ser vivo, que tiene una dimensión productiva, social, económica, ambiental, de seguridad, etcétera. Uno podría hacer un conjunto de elementos que le hacen ese ser vivo, que tiene una complejidad creciente, donde hay una nueva agenda urbana que hay que incorporar, donde hay que integrar la diversidad en la ciudad como un tema fundamental, cómo avanzar en lo que es la estructura de la ciudad para que efectivamente responda a los desafíos actuales, cómo, lo señalaban algunos de los que están planteando, se provee la vivienda, pero a su vez se construye una ciudad sostenible, cómo hoy crecientemente, vengo llegando de la segunda cumbre internacional de América Latina y el Caribe del hábitat en Guadalajara, donde el gran tema que se instala es que lo estructurante del futuro de las ciudades va a ser el binomio suelo y agua. No hay de otra, porque la crisis climática va a significar algo en esa materia que a Chile le da una complejidad mayor, porque ustedes saben que en todos los temas vinculados al agua hay 56 instituciones que directo o indirectamente participan en las decisiones finales de lo que pasa con el tema del agua. Entonces, una complejidad creciente. Y en un escenario, y parto aquí con algunas afirmaciones que creo que son importantes, en un escenario que comparto lo que dice Juan ahí, que la ciudad es una realidad situacionalmente localizada. Y como es una realidad situacionalmente localizada, las particularidades del territorio son fundamentales. No es lo mismo Arica que Puerto Montt, no es lo mismo Santiago que Castro. Y las particularidades del territorio son elementos fundamentales a tener presente. Segundo, hay que tener súper claro que hay un contexto social que hoy enfrenta nuestro país, yo diría América Latina en general, un contexto social de rabia, miedo e incertidumbre, que están presentes en todo lo que uno quiera hacer, en los temas que se enfrentan a futuro, miedo, rabia e incertidumbre, están presentes en la emoción de las personas que están en la ciudad y en la zona rural, sin duda. Tercero, estamos en un contexto de cambio climático que ya no es un riesgo, el cambio climático ya fue, los especialistas ya dicen que fue. Ya no se rebajó los 2 grados, va a llegar a 4 grados sin ninguna duda, es lo que dice el último panel de cambio climático. Por tanto, esa es la realidad que ya va a estar presente y que complejiza aún más la situación y solución de las ciudades. Y para poner un último elemento complejo, en una crisis de gobernanza democrática en Chile y América Latina súper creciente. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Y a esa realidad, cuando hacen la pregunta, ¿qué tiene que hacer la política para enfrentar este tema de las ciudades? Yo quiero hacer que son 3 cosas las que puedo hacer. La buena política siempre, lo que yo trato por lo menos de practicar, la buena política. Gobernanza, ¿cómo hacemos gobernanza de la ciudad? Con toda la connotación que involucra lo territorial, donde la comuna, lo regional, lo nacional, tienen que implicarse de buena manera y quizás hay que repensar todo el sistema de competencia entre municipio, región y nación respecto a esta temática de la ciudad para hacerla un poquito mejor. Por tanto, rol de la política,
la gobernanza. Segundo, una visión. Una visión que tiene que ser de largo plazo. No es la visión del gobierno de turno, porque con eso estamos condenados a hacer ciudades insostenibles y desiguales. Visión por lo menos de 30 años plazo, que sea integradora, que sea multisectorial y que haga la interinstitucionalidad una realidad. Y tercero, instrumentos de ordenamiento territorial. No hay dos, son los tres grandes componentes que la política debe dar respuesta. Gobernanza, visión de largo plazo, instrumento de ordenamiento territorial, donde por cierto no tiene que ser la mirada estática de los actuales instrumentos, tiene que considerar la dimensión dinámica. ¿Cómo se hace? No lo sé, para eso están los expertos. Bueno, yo algo estudié también, soy geógrafo con estudios en temas de medio ambiente y desarrollo urbano, pero he estado, más bien llegado el último tiempo, a la política y a la consultoría. Pero en ese contexto estamos, y en ese contexto desde la región de los lagos, ¿voy corriendo acá? Sí, sí. No los quiero latear, ¿por qué no aparece? Ahí está. No los quiero latear con lo que es las herramientas que tienen los gobiernos, porque eso está en la ley. No lo voy a latear con eso, eso está, va a quedar ahí, donde nosotros tenemos algunas funciones que están básicamente señaladas en la ley orgánica de gobiernos regionales, que hay todavía cosas que ir ajustando, que hay que teniendo más poder de decisión, más recursos de decisión, pero tenemos incidencia en instrumentos de planificación territorial, planes reguladores comunales, que los tenemos que aprobar. Ayer aprobamos uno de Purranque, que después de no sé cuántos años, de 57 años que no se revisaba, por fin lo tiene. No sé si es muy dinámico o no, pero es lo que hay. Los planes regionales intercomunales, que hoy pasan a ser competencia de los gobiernos regionales, quienes la aceptamos, nosotros la aceptamos, estamos esperando que se concrete, y el plan regional de ordenamiento territorial, que es el instrumento como más nuevo, pero que todavía no lo podemos ejercer porque no ha salido el reglamento desde la Contraloría. Entonces, nosotros lo que decimos, tenemos que, dado que hay una particularidad territorial, hay que enfrentarlo desde el territorio en el marco de esas competencias. Para eso nosotros, dado que yo estoy convencido también, y me convencí más después de estar en este evento que les comentaba en Guadalajara, que el tema del agua se transforma en un elemento fundamental. Y para eso hay que tener estudios y análisis. Nosotros en la región de los lagos ya sabemos el efecto del cambio climático en sus grandes líneas. Va a llover menos en verano, un 40% menos. Va a seguir lloviendo harto, pero un 40% menos en verano. Ese es un desafío fundamental porque en 3 meses va a caer muy poca agua. Y donde había agua para beber, no va a haber. A pesar de que tengamos sistemas de agua potable rural, la fuente no va a dar la cantidad de agua necesaria porque va a llover un 40% menos, así de claro. Y segundo, las lluvias van a cambiar en su comportamiento con gran torrencialidad. De hecho, tenemos, ¿cierto? Está cortado hoy la ruta 7, hoy Chile está cortado porque se cayó parte de un cerro, porque los movimientos en masa van a ser mucho más cotidianos de lo que eran, porque poca agua, mucha agua en poco tiempo, deslizamiento en masa, riesgo evidente y creciente. Y eso quizás pasa en todo Chile. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que en el marco de la ley marco de cambio climático, valga la redundancia, nosotros estamos construyendo una política regional para la sostenibilidad hídrica, porque la sostenibilidad hídrica va a ser elemento fundamental para que la ciudad pueda ser más integrada, pueda garantizar sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y en esa política de sostenibilidad hídrica somos la única región que la estamos desarrollando, lo estamos haciendo con los actores, desde las comunas, con los actores usuarios de esto, tanto productivos como agua potable rural, etcétera, para ver cómo de alguna otra manera damos seguridad hídrica futura. Los primeros análisis son una cantidad de recursos involucrados gigantes, que ni lo voy a nombrar porque da miedo hasta Chile hacerlo. Pero es la verdad, esa va a ser la única manera que vamos a tener que hacerlo, porque vamos a tener que innovar en la captación de agua para que en verano podamos llenar los lugares donde no va a haber agua y que no sea llevar camiones de aljibe, que es la solución solo de emergencia. Pero yo creo que nuevamente los gobiernos regionales lo que tienen que hacer, porque conocen la realidad situacionalmente localizada, trabaja con los municipios, crear instrumentos que nos permitan desde nuestra mirada contribuir a una mejor ciudad o ciudad sostenible. Y para eso creo que la sostenibilidad hídrica es un tema fundamental. Lo segundo es cómo nos hacemos cargo de nuestras realidades territoriales. Hoy nosotros estamos solicitando, ya lo hicimos, tiene la aprobación de los municipios, de los consejos municipales, tiene la aprobación del Consejo Regional y hemos presentado el expediente para crear una nueva área metropolitana en Chile, que es el área Puerto Montt, Puerto Varas, que probablemente después va a ir creciendo, no lo sabemos, pero hoy es Puerto Montt, Puerto Varas, que tienen las condiciones para hacer eso y construir ahí un sistema intermedio sostenible con los instrumentos que podamos poner a disposición de aquello. Por tanto, eso esperamos que en marzo del próximo año ojalá esté ya decretada, porque ahí permite actuar de manera integrada y por tanto creemos que administrar,
áreas metropolitanas se transforman en un rol fundamental que los gobiernos regionales debemos jugar un rol clave. No están todas las competencias definidas todavía ni la forma de financiarlo, pero es un tema que hay que avanzar y nosotros ¿qué vamos a solicitar? Área metropolitana, porque ahí nos permite actuar con otros instrumentos y con una mirada integral. Los tres pilares del plan de lo que estamos pensando, por un lado tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y cambio climático, que ahí están los elementos que estamos considerando en la construcción de esa política, sostenibilidad urbana y sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, que nos parece fundamental. De hecho, nosotros hay solo 4 regiones de Chile que tienen un plan de acción climática regional, construido también en forma participativa. De hecho, tenemos una asamblea climática con 60 representantes elegidos por los ciudadanos que nos van a ayudar a implementar de mejor manera en cada territorio ese plan de acción climática que sin duda tiene incidencia también en las ciudades. Y cada uno de esos componentes lo estamos levantando con la información pertinente y apropiada para tratar de crear mejores condiciones de sostenibilidad en el campo y en la ciudad. Que esté identificado que lo queremos hacer y que tenemos claridad que es clave de hacerlo, no significa que lo podamos hacer adecuadamente cuando usted tiene en el tema del agua 56 instituciones involucradas, que muchas veces actúa cada una por su lado, que no se integra y que la mirada de integralidad es fundamental. Pero yo soy un confiado que desde los territorios, desde el gobierno regional, usted puede crear las condiciones para obligar a la coordinación de acciones de las distintas instituciones en el territorio, con unidad de propósito también con las comunas. Nosotros estamos trabajando con las comunas, hemos dicho, las agendas de desarrollo se construyen desde cada territorio, desde cada comuna, y el gobierno regional se pone a disposición de esa agenda y hace alianza con ese municipio para que el nivel nacional se ponga a disposición de esa agenda y no nos venga a imponer de Santiago lo que quiera hacer en Castro, Ancud, Futaleufú o Quellón, porque no cuadra. En esa línea, esos pilares los estamos desarrollando. ¿Qué pasó con lugar? Parece que no pasé ahora. Va lenta la... Hay tiempo por el internet en la sala. Ah, porque me salté una. Después de esa, ponga la otra. Lo que yo señalo es que tenemos que atrevernos desde los territorios a diseñar otros instrumentos que sean funcionales para nosotros. Por ejemplo, nosotros lo que queremos impulsar es una estrategia de espacios públicos. Dado que vamos a tener un área metropolitana, queremos usarla como ejemplo, queremos empezar a instalar con fuerza que los espacios públicos son fundamentales para una ciudad sostenible que integra la diversidad, que se hace cargo del fenómeno de la migración, etcétera, etcétera. Chile ya es destino final de migrantes, por tanto es un tema que hay que incorporar y no es fácil, pero hay que hacerlo. Y ahí estamos viendo un poco lo que hizo el Instituto Tecnológico de Viena, donde contempla soluciones basadas en la naturaleza para crear condiciones de que ciertos espacios se mantengan, y tiene que ser cierto el tema de los humedales, todo lo que tenga sentido para eso. Por ejemplo, en Puerto Montt, Alerce, Puerto Varas, que va a ser el área metropolitana que vamos a construir, queremos avanzar en la existencia de un parque La Quebrada que va a tomar la realidad situacional, geográfica que ahí existe para crear ese espacio de encuentro. También hemos retomado y hemos hecho funcionar la Corecivit, que estuvo parada por 5 años en la región, porque tiene que la región que tomar cartas en estas materias, y ahí hemos concordado ya con el ministro Montes presente, porque lo quisimos lanzar con mucha fuerza. Hemos acordado que el Plan Regional de Infraestructura y Transporte, que ya existe, lo vamos a utilizar de carta de navegación ahora que vamos a tener el área metropolitana. Ahora, que esté financiado o no, no está, pero vamos a tener que buscar los recursos y hacer alianzas nacionales, regionales, municipales, para poner recursos a disposición, donde el tema de la vuelta del tren, Yanquihue, Puerto Montt, que ya estamos trabajando en aquello, va a cambiar la mirada de la conectividad sin ninguna duda. Vamos a tener el problema de que cuando llegan a La Paloma, que está en la parte alta de Puerto Montt, ¿cómo bajamos ahí a los que van a llegar a las áreas funcionales de Puerto Montt? Pero es un desafío también de gestión de transporte que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte. ¿Cómo hacemos planes de electromovilidad? Ya tenemos un programa de electromovilidad para Puerto Varas, que va a costar su buena cantidad de recursos, pero queremos que una ciudad intermedia avance en esos temas para ir construyendo desarrollo y transporte sostenible. El compromiso de transporte es que ellos se hacen cargo de Osorno completo,
con electromovilidad y nosotros aportamos parte a una ciudad intermedia para ir probando los instrumentos para ver cómo hacemos una ciudad más vivible y que dé espacios de desplazamiento a todos y a todas. Redefinición de la convivencia urbana. El tema de las parcelaciones en nuestra región es de las más significativas. O sea, nosotros tenemos hoy en Puerto Vara, llegaron 10.000 nuevos habitantes después de la pandemia. Cifra que no está del todo ratificada, pero por lo menos 10.000 y se ha parcelado, ni les cuento. Con toda la discusión que eso tiene. Lo mismo Frutillar y lo mismo Yanquihue. O sea, es la realidad que hoy tenemos que enfrentar y tenemos que fijar alguna posición como región, pero es la realidad. Y lo otro es la coordinación de la inversión pública en infraestructura para el tema de seguridad, que se transforma en un tema que no podemos dejar de abordar. Si la ciudad no garantiza la seguridad pública para la gente, no vamos a dar la respuesta que se requiere. Nosotros ahí no tenemos función específica, pero algo podemos aportar y creemos que el manejo de Cuenca va a ser un tema impostergable. Lo mismo sale de las últimas actividades internacionales que he estado, que nos han pedido presentar algunas cosas que estamos haciendo en protección de ríos y en el Pacto por la Región Sostenible Inclusiva, que lo último voy a señalar ahora, porque creo que ahí viene también algo clave. Si el aparato productivo no se ajusta a la nueva realidad del cambio climático, no hay construcción de desarrollo futuro y menos de ciudades. Y nosotros lo que hemos constituido y hemos hecho ya, y está firmado por todos los gremios, por todas las empresas más importantes, los 8 sectores productivos claves de la región, un pacto público-privado, donde trabajamos 7 meses, dirigidos por el gobierno regional, con apoyo de la Universidad de los Lagos, mesas de trabajo con cada sector productivo, donde participaron casi 1.000 personas en un proceso participativo en cada una de las mesas, donde está la salmonicultura, la mitilicultura, la ganadería, por cierto, el turismo, la silvicultura, la construcción, el transporte marítimo naviero, que es clave en nuestra región. Recuerden que hay parte del Chile insular, donde participaron más de 186 organizaciones públicas y privadas. Trabajadores también, sindicatos de trabajadores, organizaciones ambientalistas, universidades regionales, todas, el sector público liderado por el gobierno regional, impulsamos ese acuerdo que se firmó, un pacto que tiene un conjunto de desafíos, 88 desafíos que la región asume en los 8 sectores productivos, cada uno tiene 7, otro tiene 6, etcétera, y nosotros ya estamos en la etapa, y esto va a tener un impacto en la ciudad, porque si no se repiensa el aparato productivo, las ciudades van a seguir siendo el sujeto que es ahora y lo queremos cambiar, y cómo nosotros pasamos del pacto al impacto. Y estamos en esa tarea en este minuto. Cómo estamos instalando 5 programas transformacionales que son importantes para los 8 sectores productivos para generar después proyectos específicos. Estamos con la gestión integrada de la infraestructura hídrica resiliente. Ese es un desafío fundamental que como región debemos asumir, donde la política de sostenibilidad hídrica, lo que llamamos un proyecto ancla, va a ser fundamental. Estamos también con el otro gran programa transformacional, los lagos y conectados. Queremos ser la primera región digital de Chile. Tenemos todavía 372 localidades que no tienen acceso a Internet, por tanto, están fuera de la situación de desarrollo, y si no tienen eso, lo más probable es que van a llegar a las ciudades porque no tienen ese derecho y le queremos que sigan donde están, y ahí tenemos un proyecto de última milla que vamos a llevar el Internet a esos lugares. También estamos seguros que los lagos en formación, donde tenemos que cambiar la mirada de la educación climática, el STEM, lo digital. El STEM significa que tienes que pensar con pensamiento matemático, pensamiento creativo, con código, o sea, tiene que ser mínimo con conocimiento de programación básico, si no estamos sonados en el mundo del futuro. 4º programa transformacional, desarrollo económico y diversificación basada en conservación y gestión del borde costero. El borde costero de la región de los lagos es clave y tenemos que armonizarlo y trabajar en conjunto, coexistiendo los sectores productivos, no unos contra otros, y tenemos ahí un programa también que estamos armonizando y poniendo de acuerdo a los actores, que no es fácil porque con el tema de la isla Lamquenche pueden pedir todo el sector costero, pero estamos llegando a acuerdo con los actores porque si no hay diálogo no hay solución de los problemas. Y finalmente, el 5º programa transformacional es la innovación y el emprendimiento para tener una economía circular y descarbonizada. ¿Y por qué lo ponemos como muy importante? Porque en todos los sectores productivos, los desafíos que aparecieron firmados por los actores empresariales, por lo público, por las universidades, aparecen compromisos vinculados a eso y por tanto nos atrevemos a ponerlo como otro proyecto transformacional donde tenemos una alianza, gobierno regional con Corfo, que los instrumentos de Corfo todos se ponen a disposición de la economía circular. Ya tenemos un ejemplo emblemático de un nuevo acuerdo de producción limpia del sector construcción, donde se comprometen a hacer mejor manejo y mejores prácticas de todo el uso de los recursos, de los residuos que ellos generan, y así creemos que vamos a ir
avanzando con políticas también regionales de adulto mayor, inclusión, personas con discapacidad, etcétera. Lo pongo como ejemplo porque eso entra de manera transversal, porque hoy ningún sector productivo cumple la ley de tener el 1% de personas con discapacidad contratadas. Esa es la realidad y tenemos que construir desde ahí. Es un poco lo que yo quería comentar con ustedes, que tenemos desafíos que son los viejos, nuevos problemas de las ciudades. Esto no es nuevo, pero sabemos que no lo hemos enfrentado adecuadamente y termino diciendo nuevamente, esto que nosotros estamos haciendo se enmarca en los 3 componentes que dije. La política debe aportar a la gobernanza, creemos nosotros estamos acá dando nuevas señales de cómo hacer gobernanza del territorio, donde la ciudad forma parte de esto, cómo hacemos visión, acá hay una visión del territorio futuro que la región de los lagos puede construir en concomitancia y con los actores privados que hacen el patrón de desarrollo y con instrumentos de ordenamiento territorial, algunos los tradicionales, y este pacto y lo que yo decía de la política de sostenibilidad son en los hechos instrumentos también que van a ordenar el desarrollo de nuestro territorio. Por tanto, nos estamos atreviendo a innovar, nos estamos atreviendo a poner nuevos temas en la mesa y espero que esto sea una puerta de reflexión de este connotado grupo de personas que después tienen la pega de cómo integran y sistematizan lo que cada cual diga, porque lo que dijo la alcaldesa desde su realidad situacionalmente localizada es fundamental para ellos, lo que dijo Juan desde su mirada más global es fundamental desde su mirada y para nosotros como articulador, gobierno mesorregional, gobierno meso, nivel meso, como gobierno regional, estos son los temas que por lo menos mi región estamos impulsando y que creo que ayudan a que la ciudad pueda ser abordada de otra manera. Muchas gracias. Quiero agradecer que hayan aceptado la invitación a estar aquí presencialmente acompañándonos con los foristas, al decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, don Manuel Amaya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y asimismo a la distinguida académica, profesora, doña Mariana Rojas, que además participa en nuestro consejo consultivo como parte del grupo de académicos que apoya el desarrollo del proyecto Congreso Ciudades. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero decirles que no leemos todos los comentarios que se hacen en el Zoom. No sería repetir, llenando el tiempo de algo que ustedes pueden ver a través de Internet. Pero los registramos todos, de manera de que si alguien quiere consultarlo, están a disposición. En segundo lugar, tampoco leo yo todas las preguntas. Ahí arbitrariamente tomamos la decisión de seleccionar algunas que van en consonancia con lo que está en el debate. Naturalmente, no estamos dispuestos, estamos abiertos a equivocarnos en que seleccionamos mal y quien hizo la pregunta probablemente va a sentir que era muy incumbente y podemos tener una discrepancia, pero está en el debate registrado, por lo tanto no se ha eliminado la pregunta. Quiero hacer la aclaración para que no se malentienda como que hay una falta de respeto con respecto a eso. Solo dos preguntas quiero hacer presente. Claudio Parra hace fuera de los agradecimientos y la valoración que hace lo que hacemos, la pregunta es, ¿qué estamos esperando para establecer instrumentos de planificación territorial en todo el territorio nacional? Y hay una larga exposición que hace a través del debate por Zoom respecto a las parcelas de grado y al decreto 3.516, que es parte de la materia de la discusión. Y además, una sugerencia de María Alarcón del Comité de Vivienda de Valparaíso pidiendo que invitemos al gobernador de la región, de su región. Sí, y Juan Carlos Ursúa le hace una pregunta directa a Juan Sabaj, al profesor y arquitecto Juan Sabaj. A su juicio, ¿cuál es la gradiente precisa, el equilibrio entre las aspiraciones de ciudad, entre lo que exige y propone el mercado, la ciudadanía y la institucionalidad? Y junto con eso termino simplemente nombrando algunas personas que quiero destacar que
que están en este momento presentes, que son la Pintana Solidaria, Leslie Alarcón. Valoramos mucho la participación de todos estos comités de base, comités de vivienda, sectores modestos que no siempre tienen voz. Luis Arrué, de la agrupación de viviendas de Valparaíso, Gabriela Rosay, Luis Rojas de la UNIAC, Cristian Nicolay, que fue subsecretario de Telecomunicaciones, Marisol Rojas, arquitecto, vicepresidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectura, Germán Esquella, Pablo Alar, decano de la Universidad del Desarrollo, que ha sido forista aquí, Caterín Palacios, Claudio Parra, en fin, distintas personas, no los alcanzamos a nombrar todos, pero queremos destacar algunos. Muchas gracias nuevamente. Voy a primero compartirles un video que nos manda doña Valeria Contreras, vocera del macrocampamento La Constancia de Antofagasta, y un video de 5 minutos, y luego quien nos cuenta lo que está viviendo, y luego le doy la palabra entonces a doña Ana Sugrañez. Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria Contreras. Soy del macrocampamento Villa Constancia de Antofagasta, una de las representantes, y pertenezco al Comité de Vivienda, al Comité Flor de Chile. Bueno, la iniciación del campamento que se formó fue el año 2015, de marzo. Los mismos militares nos dieron la información que iban a hacer entrega de los terrenos a bienes nacionales. A través de esa información nosotros fuimos abarcando el territorio de lo cual estaba desocupado, empezamos a formar. Yo fui una de las pioneras que empezó a demarcar las limitaciones de las casas que ya iban a ser formadas, por lo cual el loteo de cada casa de acá del macro tiene 7x14. ¿Ya? También hemos conformado los proyectos que ha sido autogestionados por nosotros los directivos junto a los socios, la mano de obra. La plata también que lo ha llevado a conllevar los estudios que hemos hecho, que ha sido estudio de riesgo, el topográfico, estudio de suelo. Todo también la hemos hecho autogestionado con nuestro propio dinero, organizando a la comunidad y trabajando en unión. Hemos autogestionado, hemos hecho participación del hábitat, formando el hábitat. Tenemos plazas, tenemos cancha, y todo ha sido por el trabajo de la comunidad misma y la organización que hemos tenido durante ya estos años. Hemos estado hablando también entre medio de los años con la empresa de Agua Antofagasta y la empresa que tenemos acá, que es la empresa CGE, en ese tiempo que era Electra, que fuimos hablando durante años sobre el proceso de que nosotros queríamos pagar nuestra luz y nuestra agua. Todos estos trabajos que se hacen es a través de la autogestión, que nosotros acudimos, vemos las problemáticas desde el territorio, nosotros como dirigentes, lo cual pertenecemos a esta parte de los bordes cerros. Los que habitamos dentro del territorio sabemos realmente las necesidades que tienen nuestros socios, nuestra comunidad, cómo poder formar el hábitat, cómo poder adaptar el hábitat, cómo poder adaptar una casa al grupo familiar, lo cual tiene cada familia. Hoy, ¿qué buscamos nosotros como territorio del macrocampamento Villa Constancia, como territorio del comité? Esperamos la tan anhelada erradicación. Bueno, yo en este momento no puedo estar presente por el tema de que estamos apoyando la marcha que tenemos hoy día 7, ya, en el tema de que queremos el veto presidencial, no a la ley antitoma que los criminaliza a nosotros. Necesitamos soluciones que realmente busquen las soluciones desde los territorios, desde las personas que realmente están trabajando, luchando, junto a la unidad, junto a la necesidad del pueblo, junto al anhelado, porque es un sueño anhelado tener una vivienda, poder criar a nuestros hijos, poder tener un techo donde puedan ellos estar viviendo tranquilamente. Queremos que ya se haga algo, que ya basta de tanta humillación hacia nosotros, hacia la clase baja, hacia la clase que busca sus cosas con su esfuerzo, con sus manos, que construye, que tiene maestros, que tiene profesionales, que tiene gente que está en el territorio trabajando, que esta misma gente construyen para poder
adaptar la vivienda a sus necesidades junto al grupo familiar que tienen dentro, al allegado, a dar soluciones habitacionales. Eso es lo que buscamos. Hay personas que lo demigran por solamente vivir en campamento y nosotros estamos haciendo todas las luchas para que el tema de la vivienda, nosotros podamos tener nuestra vivienda. Son luchas de nuestros familiares que vienen de atrás luchando durante años de tener una casa, de ser parte de una comunidad, de ser parte de la sociedad, de poder integrarlo. Hemos salido a buscar como dirigentes sociales la lucha y poder especializarnos para poder también complementar y debatir las necesidades con políticos, con senadores, con ministros, con autoridades regionales, para poder llegar a un consenso unidamente y que lo escuchen, ya que nosotros igual somos parte de la ciudad. Agradecemos el video que nos comparte Valeria y entonces procedo a darle la palabra a Ana, por favor. Muchas gracias. El placer de poder estar aquí con ustedes y en mi calidad de... soy parte del Consejo Consultivo de este Congreso Ciudades y vengo aquí a hacer como un comentario de lo que nos presenta la compañera Valeria Contreras. Y este comentario viene desde la realidad de lo que es el debate en torno de la ley de usurpación, los campamentos, los desalojos, desde la vista del enfoque de los derechos humanos y de la Constitución Política del Estado de Chile. Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, dice: en la historia republicana de Chile, pasando gobiernos de izquierda, centro y derecha, jamás se planteó penar con cárcel a las familias forzadas a instalarse en campamentos por carecer de una opción habitacional al alcance de sus posibilidades. Desde siempre, en toda América Latina, los campamentos son una válvula de compensación por los límites de las políticas habitacionales y de hacer ciudad. En Chile, sea de La Chimba a Peñalolén, pasando por las poblaciones de Santiago, Los Cerros, de Valparaíso, Alto Hospicio, en Tarapacá, el borde cerro de Antofagasta, como lo vimos, detrás de la Cruz del Milenio en Coquimbo, o en el área de conurbanización entre San Antonio y Cartagena. Ir a vivir al campamento es un salto atrevido, de una precariedad a otra, de una inseguridad a otra. Sin embargo, todas las encuestas confirman que para las pobladoras, las condiciones de vida en el campamento son mejores que en el hacinamiento, el alegamiento o el pago de arriendos abusivos. Vivir en el campamento es una construcción social, es un aprendizaje colectivo de vida digna en un contexto adverso, excluyente y estigmatizador. Es el tema de la humanidad y la historia de su dignidad. Es tema de derechos humanos. Penalizar la toma de terreno lleva a la amenaza y a la práctica de desalojos masivos, considerando que hoy son más de 100.000 familias que están viviendo en campamentos. Estamos ante una crisis habitacional
con rasgos de una crisis humanitaria. ¿Qué retroceso político nos puede haber llevado a la penalización de cárcel y a los desalojos? ¿Quién y cómo puede realizar desalojos masivos para cumplir con una ley que criminaliza la pobreza de la gente y la pobreza de la política habitacional? Son algunas de las preguntas que quiero explorar hoy. Visto desde el respeto y la protección del derecho a una vivienda adecuada. Los desalojos forzosos constituyen violaciones graves de los derechos humanos. Violan directa e indirectamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en los tratados internacionales de los derechos humanos y ratificados por Chile. Una situación de desalojo forzoso, independientemente de las razones oficiales por las cuales deba efectuarse, exige un protocolo regido por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su comentario general número 7, artículo 11. Toda situación de desalojo tiene un impacto sobre el cumplimiento de los derechos humanos relacionados al derecho a una vivienda adecuada, tales como el derecho a la alimentación, el derecho al agua y el saneamiento, la salud, la educación y los derechos a la subsistencia. Chile tiene la obligación de respetar y proteger el derecho a una vivienda adecuada por haber ratificado en 1984 el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tal como establece el comentario 7, los desalojos no pueden dejar a ninguna persona sin vivienda o expuesta a violaciones de otros derechos humanos. El Estado debe adoptar las medidas necesarias en la mayor medida que lo permitan sus recursos para que se proporcione vivienda en una radicación o en un reasentamiento. Cada 4 años hay una revisión del cumplimiento de los derechos, llamados los derechos sociales, y del cumplimiento desde el Estado de Chile. Ahora Chile debe informar sobre las medidas específicas tomadas para prevenir los desalojos forzosos y sobre los mecanismos establecidos para garantizar, si es necesario un desalojo, pues que éste se lleve a cabo en pleno cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. El informe actual de Chile señala que sí, hay procedimientos de desalojo llevados a cabo por Carabineros de Chile y están en líneas con regulaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, las condiciones provistas en este informe no cumplen con los estándares establecidos por el desalojo legal en el comentario número 7. La circular 1832 de 2019 regula el uso de las fuerzas públicas teniendo un apartado respecto a los desalojos en caso de ocupación o usurpación de inmuebles. Dicha circular es vigente y respaldada por distintos cuerpos normativos internacionales. Su debilidad radica en que consta en una circular que sabemos puede ser dejada sin efecto por el gobierno de turno que nos está en acuerdo. Chile tiene también la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
con la obligación del Estado para que cada mujer goce de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de la Niñez exige específicamente a los Estados parte que protegen al derecho a una vivienda adecuada. Pensando también en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes y el uso arbitrario de la fuerza. Otra reflexión desde nuestra Constitución vigente, que establece en sus artículos 1, 6 y 7 que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Principio reiterado en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Los deberes del Estado deben ser vistos a la vista de las garantías que se verían transgredidas por la imposición de penas a la forma de habitar de decenas de miles de familias que sin otra alternativa deben tomar decisiones desesperadas con tal de resguardar su seguridad y las de sus familias. La Constitución establece como uno de los derechos esenciales el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de cada persona. Es decir, no es solo el derecho a existir como tal, sino también a resguardar que dicha vida se dé manteniendo un nivel adecuado en el ámbito físico y psíquico. Viene pegadito. Y en este nivel adecuado comprende, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada. La vivienda, como otros derechos sociales de logro progresivo, no exime al Estado de cumplir con contenidos mínimos que resguarden para todas las personas el derecho a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad. Lo anterior sin perjuicio de la falta de defensa que sufren familias afectadas por parte del Poder Judicial, el cual ha decidido priorizar derechos patrimoniales por sobre otros, como en el caso de 5.000 familias en los cerros de San Antonio y Cartagena con orden de desalojo por habitar terrenos de terceros. Esto afecta directamente la garantía establecida en el artículo 19.3, además de la inviolabilidad del hogar establecida en el artículo 19.5 de nuestra Constitución. El Estado de Chile reconoce el derecho a una vivienda adecuada en su plan de emergencia habitacional. Reconoce la gravedad de la crisis habitacional existente, indicando múltiples factores que la generan y que llevan a muchas familias nacionales e inmigrantes a vivir en estos campamentos. El plan de emergencia reconoce también el rol del Estado como protector, promotor y garante del cumplimiento del derecho humano a una vivienda adecuada. Un plan creado sobre distintos principios rectores, entre los cuales la participación de las familias, propiciando la autogestión y la cohesión comunitaria. Hace patente que toda la política pública considera a las personas como sujeto de derecho, reconociendo la interseccionalidad y la interculturalidad. Con estos antecedentes, y para terminar, me planteo
¿Cómo se explica entonces que el Estado, con sus obligaciones constitucionales y de derechos humanos, decida actuar en contra de lo consensuado y con carácter de obligatorio? ¿Cómo es posible que la ley de usurpaciones se apruebe pasando por encima de estas distintas normas y principios? No, las preguntas preferí, para ahorrar tiempo, entregárselas directamente a los dos foristas para los cuales llegaron, que Juan Sabaja y Patricio Vallespín. Muy bien, entonces pasamos a la parte de discusión más libre. Finalizaremos a las 13 horas. Los invito a debatir las presentaciones, intercambiar opiniones, compartir su experiencia sobre los desafíos. Por favor, interrúmpanse, comenten con libertad. Ofrezco la palabra. Sí, es que don Alan Castro de Ucamagua hace una pregunta pertinente a lo que estamos conversando, así que aprovecho de esa manera a recalcar algunas cosas. Él pregunta si las ciudades son un proyecto colectivo y sistémico, cómo puede la arquitectura como disciplina que aporta a configurar las ciudades, adaptarse y contribuir a solucionar las crisis que viven las ciudades chilenas, poniendo énfasis en la equidad, la sostenibilidad y la participación de los habitantes. Y después, otra pregunta, ¿cómo hacemos que la gente quiera el espacio físico? Bueno, me parece bien al hueso la pregunta y una interpelación directa a nosotros los arquitectos que la recojo. A ver, para que una ciudad sea equitativa, sostenible, con participación requiere de políticas de Estado, no del deseo de los profesionales del área. Nosotros nos agrupamos entre los que estamos de acuerdo, los que estamos en desacuerdo y los que luchamos dentro de nuestro espacio para responder. Pero esta política de Estado, que por eso que me gustó la pregunta, tiene que ver con una voluntad política de hacerse cargo de dónde están las realidades verdaderas. Yo me hacía la pregunta recién, que por qué una cosa tan obvia, que la ciudad es un hecho político, y tan obvia que es una política pública, y que una política pública para que tenga sentido y tenga éxito requiere de un largo plazo, no de un día para otro, es que de alguna forma la inmediatez reditúa rápidamente resultados. O sea, un especulador inmobiliario no puede esperar 30 años, no lo espera. Quiere sacarle rentabilidad lo más rápido posible. Por tanto, el mundo privado, que uno esperaría de ellos, que algunas veces tienen los recursos y son los propietarios de la tierra, pedirle algo así es imposible. O sea, esto no puede venir desde así. Se le puede hacer tomar conciencia que si no se suma, se queda fuera. Y los políticos también, lamentablemente no ayuda a esto, una cosa que es inevitable y deseable, que los personeros políticos sean elegibles. Los 4 años no ayudan, por eso lo mencioné. Y lamentablemente también cuando la inmediatez se hace desesperante, cuando uno ve a la pobladora frente a un tema personal terrible y la alcaldesa frente a un tema de su comuna espantoso y que no tiene los recursos, no se le puede pedir 30 años. De tal manera que esto, los 30 años es una visión de futuro que orienta decisiones inmediatas también. Entonces, por lo tanto, no va en contra de la decisión inmediata. Y efectivamente los dramas de nuestra ciudad es justamente las que usted me pone aquí, que es como algo deseable. O sea, la ciudad hoy día, la ciudad de Santiago, las nuestras no son equitativas, pero para nada sostenible. Caen 2 gotas de agua y lo evidencia, ¿no es cierto? Unos incendios que se provocan, hace muchos años se venía hablando de contradicción entre las enormes plantaciones y la cercanía de los centros poblados. Y la participación todo el mundo le tiene terror. Y es muy resistida. Y las participaciones oficiales téngase presente. A nosotros los arquitectos nos toca muchísimo participar en participaciones ciudadanas en las cuales uno ve que está todo el mundo en contra y el funcionario a cargo dice, se da por cumplido el hecho y da un cheque y se sigue adelante y no se toma. Pero sí tengo que dar fe en este punto que he tenido la suerte
de haber podido participar en participaciones ciudadanas de verdad, hechas en serio, con un resultado espectacular, no solamente para quien quiso participar, que son la gente del entorno de las obras que uno hace, sino que para los beneficiarios directos, que son los emprendedores. Exitosísima, cambiaron los conceptos de su modelo de negocio, mejorándolo, y lograron una cosa impresionante, y es que se incorporaron al lugar, se incorporaron como una parte de, nosotros hablábamos de la memoria, que es una cosa intangible, difícil de, pero es la pertenencia, el sentirse de algo. Como contraposición, quiero decir, pequeño, a lo mejor puede parecer no muy al caso, tiene mucho que ver, y que quien va a una ciudad sin gente, lo que ve es una ruina. Que lo que hace que la ciudad sea ciudad es la vida de la gente, la vivencia, y por lo tanto la memoria es clave, porque es lo que sostiene y mantiene. O sea, ahí la gente se siente perteneciente a algo. Y eso, entonces, para terminar ese punto, de alguna forma yo estoy convencido que estos temas no se van a resolver sin una política pública, y la política pública implica un asumir esa política por la ciudadanía completa. No habrán posturas de acuerdo a las posiciones ideológicas de cada uno, pero la meta a cumplir siempre es la misma. Nadie quiere una ciudad que no tenga equidad, porque además un sector lo encuentra un derecho y otros sectores le tienen miedo. Pero el problema está. O sea, mientras esté el conflicto, eso está abierto y puede escaparse de cualquier manera, como una tormenta, como un incendio, como una revolución. Entonces son temas que son imposibles de no considerar. Y la única posibilidad es que hay que hacer que todos nosotros, y yo creo que de alguna forma los reclamos de la ciudadanía, en esta, como el caso del tema de la gente que hace una toma, la explicación es desesperación. Y obviamente una mirada frente a alguien que le están tomando su terreno, o a alguien que se está tomando el terreno, es la mirada y la inmediatez de ellos. Pero los que estamos afuera tenemos que entender que esto se resuelve cuando se resuelve el tema de la vivienda, cuando exista una política clara, que la gente vea en ella que la solución va a venir en algún minuto. Y por lo tanto la política pública requiere un consenso colectivo. Lo que pasa es que me fui en la ola y traje muchas cosas escritas, se me quedaron, pero tenía que ver con cómo se consiguen estas cosas. Hay que buscar sueños comunes y sobre eso construir. Insisto mucho, los planes rurales tienen la culpa, porque de alguna forma el Estado se las ha arreglado para dejar esto por escrito, y con eso resolvió su problema y se fue para la casa y se preocupó de otro problema. Mientras esté por escrito las normas de construcción, las alturas de tratamiento, los usos de suelo, las densidades, mientras esté por escrito las superficie predial mínima, que es un instrumento para sacar a los pobres de los barrios. Con eso y con la densidad no entra ningún pobre en algunos barrios de Santiago. Entonces son elementos, en mi juicio, regresivos. Sé que puede ser un poquito para los arquitectos, el resto a lo mejor no lo entiende, pero un poco provocativo. Pero soy convencido que las reglas generan las distorsiones. Es mejor plantear una idea, un plan, un sueño, un futuro, y que luego lo resuelvan las comunidades y lo resuelvan los interesados. Eso existe en muchas partes. Uno en Europa, en algunos lugares, uno quiere construir y hay que llevárselo a la comunidad y hacerle ver lo que uno va a hacer. También existe la conciencia, parte del poblador, de que él tiene una responsabilidad de preservar el lugar donde está, y de alguna forma en la mirada no puede ser decir no entre nadie más, que es muy chilena por lo demás, y sino que cómo cogemos bien. Ahí hay que trabajar. ¿Y cómo hace que la gente, la segunda pregunta, quiera el espacio físico construido? La gente cuando no lo quiere es porque no lo siente propio. O sea, la única manera es el empoderamiento. O sea, creo que la participación es clave. O sea, ver un proyecto que nace de una participación ciudadana de verdad hace que pasó una prueba de la blancura, porque cuando vino el estallido, la comunidad lo protegió. El caso del proyecto que tengo en la cabeza. Muy impresionante porque lo sintieron propio. Porque lo que hicieron, y esto es como una especie de regla, cuando uno pregunta en serio, la gente contesta en serio. Entonces cuando la gente contesta en serio, dice cosas sabias, cosas obvias. Y a veces las respuestas que dan ellos son imaginativas, y eso en este caso le despertó a los protagonistas
un cambio en la visión del proyecto que tenían y les fue con mucho éxito para ellos, por lo tanto son unos convencidos. Después nos ha tocado hacer voluntariamente con estas mismas personas, nos sometemos a participaciones ciudadanas también de verdad. O sea, Sería interesante que nos contara el caso. Este es el hospital de Ochagavía, 40 años abandonado, y había decenas de inmobiliarias, no decenas, puedo exagerar, pero uno le pone un poquito de color para que la cosa tenga algo de drama. Muchas inmobiliarias que habían fracasado por oposición directa de la ciudadanía directa y de la autoridad pública en ese minuto. Entonces, cuando esto llega como encargo, obviamente la primera reacción es correrse, porque no estoy para meterme en lío, es que más que yo conocía a la alcaldesa, la había conocido antes. Y entonces nosotros dijimos que no. Entonces, después de la insistencia, danos una semana. Y lo que hicimos fue, esto lo hicimos los arquitectos. No lo digo como una especie de galardón, sino que lo digo porque era lo único posible que había que hacer y uno como profesional era lo que uno podía hacer. Y nosotros partimos a la dirección de obra, partimos por abajo, a hablar con el director de obra. ¿Podría contarnos exactamente dónde está para la audiencia? El hospital de Ochagavía está ahí en la comuna Pedro Aguirre Cerda. La calle Club Hípico. Era un proyecto emblemático que en la época de Frei Padre, los últimos años, quiere hacer. Toda esa zona eran tomas completa. Y en un momento entra un gobierno que en ese momento hace un intento de legitimar también el medio. Yo sé que a Ana le va a gustar eso. Y lo que hace es decir, vamos a dotarle de infraestructura en vez de sacarlo. Y quiere hacer el hospital más importante de Chile. No alcanza se ganó el permiso, el año 70 viene el cambio de gobierno, sube el gobierno de Salvador Allende. Y también un poco, digamos, con esta cosa muy humana de quieren pasar a la historia ya, no es el hospital más grande de Chile, sino el de Sudamérica. Entonces ya esta cosa. Pero esas eran las promesas. Y las calles tenían 6 metros, estaban trazadas, un damero producto de un campamento, etcétera, etcétera. No había ninguna capacidad física de resistir un hospital así, pero se hace, una voluntad. Pero tiene ese símbolo político. Y eso, viene el golpe, se acaba el proyecto, y 40 años de abandono, y la gente nunca, y eso es muy impresionante, 40 años después, no se olvidaba. Lo primero que decía, nosotros queremos hospital, no queremos proyecto inmobiliario. Obviamente antes se había licitado, lo habían comprado uno, el Estado lo pasó al CERVE, el CERVE lo licitó, lo compró un privado, y el privado, quiero que se imaginen ustedes que quería poner ahí un molpo. Entonces quedó la pelota. Y no pudieron hacer nada. Y mis clientes compraron esto para hacer un centro de hodegaje, porque como era hormigón, 100% protección, para poner elementos de alto costo, de alto valor y pequeño tamaño, por ejemplo, artículos electrónicos o qué sé yo. Era muy bueno. Y porque estaba en un lugar increíble que era el centro de la ciudad de Santiago, que uno mira geográficamente la masa construida ahí. Entonces era muy apetecible. Bueno, ahí partió y lo único que nos dijo el director de Amira, dijo, si no le preguntan a la gente, no van a poder hacer nada, aquí no van a poder hacer nada. Y le dijimos, bueno, ¿cuál es la condición? Entonces la condición es esa, que la gente, ustedes hablen con ellos. Listo. De ahí pasamos a la asesora urbana, que era una chica de mi época, de la época de la universidad. Yo ya estaba viejito ya, pero ella, estábamos ahí todavía algunos de nosotros dando las peleas. Y le encantó, nosotros les pusimos lo que queríamos hacer. Empezó ahí a aparecer la idea, obviamente, que había que hacer un tema con participación. Al paso siguiente llegó la alcaldesa, abre la puerta, me trató pésimo. Otro tal por cual que viene a vendernos una goma, saltó la mesa completa, los directores de obra, el asesor urbano, el secretario municipal, todos ellos que habíamos podido hablar con ellos. Y alcaldesa, un momentito, le dije, déjelo hablar. Yo que tengo mi tollo, la convencimos. Y de ahí hicimos participar a los propietarios recién, que mira, nosotros tomamos la pega, pero estas son un poquito las condiciones y esto es lo que va a pasar, o sea, realmente no voy a poder hacerlo tú. Pero se demoró 2 segundos en entenderlo. Un tipo progresista, joven. Y hicimos la petición, tuvimos más de 6 meses, los días sábados, por medio, nos juntábamos, lo pasábamos, les advierto que era re entretenido, porque partían siendo muy en serio, con baile al final, con
sábado en la tarde, de invierno, no es fácil ir a Chagavía, pero ahí estábamos. Y ahí aparecieron cuestiones muy notables. La primera de ellas es que no había en Pedro y Mercedes ningún servicio público, uno solo, el registro civil, ningún otro. No habían hospitales, no habían bancos, aunque no lo crean, no había supermercados, ni siquiera mini market, nada. Y todo eso se armó y se transformó esto en un proyecto que es un edificio mixto que tiene bodegas, por supuesto, pero tiene supermercado, tiene banco, tiene registro civil, oficinas. Se fue la municipalidad mientras construía su edificio, se fueron las oficinas de las fundaciones, hay mucha fundación relacionadas con la salud porque está al lado de San Miguel, y entonces todas ellas tenían sus oficinas, obviamente en Providencia, en el Golf, y llevarse ahí al frente de su objeto y desde el punto de vista de imagen era muchísimo mejor. No había ningún centro médico, ellos crearon un centro médico, FONASA a nivel más bajo, pagaban 2.000 pesos a las personas por las prestaciones. Exitosísimo, fue un proyecto de los cuales nosotros nos llena orgullo. Eso. Don Patricio, le ofrezco la palabra. Sí, no, muchas gracias. Bueno, eso era mi barrio, así que conozco la historia del pasado. Toda esta parte no voy hace mucho tiempo, pero qué bueno que se hizo eso. Fue una obra que estuvo votada por 50 años, creo yo. Dicho eso, ¿cómo conciliar el clamor que plantea doña Valeria, cierto, del cómo los que estamos en la gestión pública y los que están en el pensar, el cómo hacer mejores ciudades, cómo resolver ese dilema es re complicado? Es súper complicado, por eso que lo que estamos debatiendo es tan importante, y por eso tomo la primera pregunta que me manda John McDonald. Muchas gracias por la consulta, que ella me dice, ¿aplicaría el suelo como estructurante las mismas medidas que menciona para el agua? Yo diría que sí. Nosotros nos metimos en el tema del agua porque de alguna manera podemos incidir en el tema del suelo. Nada, no tenemos competencia alguna como gobierno regional en esa materia, pero yo creo que sí, pues las preguntas que nosotros estamos tratando de resolver, estudio de disponibilidad, fundamental. Hay que hacerlo con la misma mirada del agua y el suelo. Innovar en la ampliación de la oferta, sin ninguna duda. O sea, las conclusiones de los eventos que yo estaba en el último tiempo, virtuales y presenciales, es que no pueden seguir creciendo las ciudades en América Latina en extensión. Eso es letal, mortal. Administrar el suelo de otra forma, sin ninguna duda. Y en esto, para hacer un aporte también, cuando tú dices, Joan, reconceptualizar el suelo de bien privado a bien social para el uso de lo que necesite la ciudad, es súper interesante. Estuvo el tercero de a bordo del Ministerio de Brasil actual, hizo una presentación súper interesante, porque en el fondo, lo resumo en breve, te iba a hablar en portugués, dos consideraciones: consolidación de periferia como elemento central, porque ya hay cosas en la periferia, por ahí van quedando vacíos espacios, consolidar la periferia no para que siga creciendo, sino que para aprovechar al máximo lo que ya está incorporado. Y segundo principio rector que uno ve, reuso del suelo urbano al interior de la ciudad, con una serie de instrumentos súper interesantes. Yo no sé si la Constitución nuestra lo permitiría, punto uno, que ni se menciona en la Constitución la palabra ciudad, pero es muy interesante lo que están pensando ellos hacer. Y ahí, Joan, yo creo que hay elementos de las consultas que tú haces, yo diría que sí, tal como nosotros queremos intervenir en el tema del agua en los términos que hemos señalado. El suelo, yo creo que debería manejarse de esa misma forma, y con esto que está impulsando Brasil, que consolidación de periferia y reuso del suelo al interior de la ciudad, con una serie de instrumentos donde van a reusar y reubicar a lo que ahí está pasando, es muy interesante. Y también la experiencia de Bogotá, que la alcaldesa, que no puede continuar porque no hay reelección en Bogotá, va a quedar trunco un diseño de ciudad súper distinto. Dicen que es el presidente de Colombia, pero bueno, esa es una historia que nadie sabe. Que también hace con instrumentos nuevos que desarrollan, de cómo hacer financiable el desarrollo al interior de la ciudad, que son instrumentos que quizás hay que empezar a revisar de lo que está pasando en otros lados, porque están pasando muchas cosas en América Latina que no nos enteramos. Normalmente miramos para otros lados, pero en América Latina están pasando cosas súper importantes. Y lo pongo eso porque creo que responde un poco a tus inquietudes, que yo comparto plenamente. Y la segunda pregunta que me hace Paula Siguel, de la Universidad Central, me dice: la ONU establece 9 vulnerabilidades de los territorios frente al cambio climático. Chile posee 7 de esas. De hecho, el suelo austral de Chile es uno de los 10 territorios del mundo que tienen mayor impacto del cambio climático. Como sean, así va a ser.
Bajo estos términos, considerando estos aspectos como problemática común del territorio nacional, para luego particularizar en los territorios administrativos, territorios constituidos por estos criterios y su propia naturaleza. ¿Qué opina al respecto? Estoy de acuerdo. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, con lo que podemos entrar, si me siguieron con atención, si nosotros somos capaces como región en el territorio, los 3 instrumentos, que algunos son nuevos, el Plan de Acción Climática Regional, que tiene pertinencia regional y que lo vamos a aplicar con las orientaciones que nos dé la Asamblea Climática de 60 ciudadanos elegidos por ellos mismos, vamos a tener una impronta para incidir en esto que tú dices para reducir el efecto. El Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que esperamos que Contraloría salga por fin, el reglamento para empezar a construirlo, porque creo que algunas condiciones distintas podemos fijar, y el Pacto por la Región Sostenible e Inclusiva, que es repensar desde los actores productivos, las universidades, los trabajadores, la ONG, etcétera, que están trabajando ahí. Somos capaces de asumir esos programas transformacionales y desafíos que yo señalaba. Creo que podemos incidir en esa preocupación que tú planteas. Yo creo que es la manera de abordarlo. Coincido en tu preocupación y quizás deberían haber lineamientos nacionales. Pues yo creo que la nación debe dar lineamientos generales nacionales. Las comunas son las que deben implementar operativamente las cosas que se deben implementar. Y la región debe ser el facilitador para que lo nacional se pueda implementar en lo regional con los instrumentos que yo señalé. Hay una pregunta muy interesante. ¿Sí? Gobernador, Jorge Cisterna, defendemos la ciudad hace dos exposiciones, pero hace una muy precisa respecto a lo que nosotros convocamos, que es la interpelación a la política. Dice, la Subsecretaría de Desarrollo Regional tiene a su cargo gran parte de la coordinación entre el gobierno nacional, el gobierno central, quiere decir, y los gobiernos regionales. Es una pregunta dirigida a Patricio Vallespín, dice Jorge Cisterna. En el gobierno anterior hubo 4 subsecretarios de Desarrollo Regional, para un gobierno de 4 años. Y el actual gobierno, en estos 17 meses, lleva 4 subsecretarios de Desarrollo Regional. ¿Cuánto le han afectado en su gestión estos cambios? Sí, bueno, hace otras preguntas respecto a innovaciones de normativa, pero no le voy a extender eso. Te hago esta pregunta precisa de interpretación a la política. Bueno, muy bien. Muchas gracias al Tote, que nos conocemos de mucho tiempo. Bueno, la continuidad de la autoridad y la coherencia de las políticas siempre es súper importante. O sea, efectivamente, hay 3, no son 4, son 3 los subsecretarios de Desarrollo Regional que con la nueva que se designó, y sin duda que afecta a la continuidad, porque las miradas que se van estableciendo, como todavía no está tan institucionalizado el proceso y hay que hacer esa nueva política de descentralización, donde de la política de descentralización deberían salir las leyes específicas, no al revés. Yo creo que en Chile hacemos la cosa al revés, partimos con las leyes, después vemos cuál va a ser la gran mirada de descentralización. Sin duda que se resiente y se complica, pero nosotros estamos optimistas que el presidente va a cumplir la palabra de que va a entregar el poder con menos poder del cual lo recibió, y eso se va a decantar hacia los gobiernos territoriales, comunas y regiones. Por tanto, creo que sin duda afecta, pero tenemos que instalar los temas. Hay acuerdos firmados con el gobierno respecto a avanzar independientemente de cuál sea la autoridad de la subdere, y tampoco nosotros queremos que el interlocutor solo sea la subdere. Nosotros estamos, por lo menos yo, interactúo directamente con los municipios, con los ministros, llego a acuerdos con los ministros en los temas que le voy a ofrecer cosas por hacer, se compra la idea, la hacemos juntos. No imposibilita el avanzar en la gestión si nos atrevemos. Por ejemplo, el pacto que yo he señalado, vamos a tener un acuerdo de trabajo con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque no hay desarrollo sostenible e inclusivo si no hay acción desde el fomento económico y no hay ciencia y tecnología, investigación que nos permita asumir los desafíos de la descarbonización, la economía circular de la región, etcétera, los cambios que yo señalé en el pacto. Así que afecta, pero no es letal. Muchas gracias. Doy la palabra a Ana y después le doy la palabra a Juan. Últimos minutos. Gracias. Tratando de repensar estas preguntas y cómo avanzar, debemos reconocer un retroceso político evidente y que especialmente en materia de derechos humanos. Y debemos reconocer también la historia de la construcción de la ciudad. O sea, bien sabemos
que las ciudades de todo el país se han construido desde la ocupación y desde la respuesta del Estado a poder cada vez avanzar y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Otro elemento que debemos considerar es que la vivienda no es en sí el eje principal. Lo podemos escuchar de la compañera que estaba ahí, Valeria. Los temas de la convivencia, los temas de poder responder a los temas, la alimentación, la educación y la salud, pasan antes de lo que es propiamente la vivienda. Esto quiere decir que todos los remedios no lo podemos resolver desde lo sectorial, que es lo habitual que tenemos como respuesta pública en la política de la ciudad. Son los ministerios que responden antes de realmente abrirse al diálogo desde el gobierno regional, el gobierno provincial, los municipios y por supuesto el rol que le corresponde al Ministerio del Interior por tratarse de un conflicto entre distintos segmentos de la sociedad. Yo creo que la única posibilidad es el diálogo. Y es el diálogo que también propone Naciones Unidas como única solución posible a los desalojos forzosos. No hay otra de que sentar a todos los actores involucrados y que estén realmente presentes, tanto las comunidades mismas como protagonistas de su producción del hábitat, los afectados, los dueños del suelo y el sector privado que pueda apoyar el emprendimiento de esta construcción de ciudad. Y por supuesto, pensando en el caso específico de San Antonio y Cartagena, el rol que tiene el MOP dado el gran desafío del puerto, el más grande del país, y sus exigencias de viabilidad y de construcción de un puerto seco. O sea, todo esto incide en los temas también de estos sectores que se toman el terreno para fines habitacionales, pero que son conscientes, y hablando con las dirigentes son absolutamente conscientes de que ellas son parte de esta transformación de la ciudad y que hay forma de ir avanzando. Pensando también en las grandes dificultades que conocemos en toda América Latina, que es la realidad de se reproducen en la ciudad marginal los defectos que conocemos en la ciudad formal. Hay aprovechamiento, hay mafia, hay distorsiones, y entonces tenemos que ver cómo desde el diálogo de realmente responder a las demandas de la organización y de la capacidad de empoderamiento de la gente y de no dejarse llevar solo por los defectos que sí existen, pero que son parte de la ciudad en la cual vivimos. Muchas gracias. Una palabra, un minuto para alcanzar a cerrar a las 1. Lástima que se está yendo. No, era un comentario al drama de las autoridades públicas. Cuando uno lo ve entusiasmado, los planes se topan con que se olvida que un plan regulador demora 8 años con suerte. Cualquier decisión de cambio de planificación de la ciudad es imposible. Y ya la realidad los 8 años después es otra. O sea, recalcar la importancia de una política pública a largo plazo que lleve a dejar mucho más autoridad a las autoridades locales, las autoridades comunales. Yo creo que la solución para la señora alcaldesa, que ella, cuando no tenía plan rodado, ¿por qué no lo mandó a hacer ella? Ella debía poderlo mandar a hacer.
solamente un par de instructivos de índole general y el resto es la realidad de las comunas. El caso de Puerto Montt lo mismo. Entonces caen en la misma forma, en las mismas soluciones típicas. Cerremos, todo el mundo lo sabe, cerremos la comuna, su límite, construyamos adentro, completemos y no sabemos si esa es la solución. ¿Cuál es la mirada? La mirada debería ser del territorio completo, de la cuenca, etc. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los participantes, a los expositores. Los invito a debatir los invito al próximo foro, el 5, foro número 5, el jueves 14 de septiembre, donde estará presente doña Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, don Ricardo Aboguat, decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, John McDonald, a la presente, Premio Nacional de Urbanismo, y José Ramón Ugarte, expresidente del Colegio de Arquitectos. Los invito nuevamente a seguirnos en Twitter, Instagram y mantenerse informados de las siguientes actividades que estamos haciendo en Congreso Ciudades. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.